Pues acá lo tengo, Odorama, historia cultural del olor. Ya como idea es originalísimo. Yo la verdad que no había visto un libro sobre este tema. La historia cultural del olor. Federico Cuxo está con nosotros. Hola Federico. Hola Cristina, mucho gusto. Gracias por la invitación. Con todo gusto. Contanos cómo surge este libro por empezar, porque es una idea muy original. La Muchas historia de gracias. los olores. Surge de la curiosidad, ¿no? De Bueno, de hacerme pregunta por algo que quizá... A mí me gusta hacerme pregunta de las cosas que no se hace uno pregunta, ¿no? Lo que sí, una cultura solapa, ¿no? Esconde bajo la alfombra y hace que ni siquiera lo pensemos como objeto de estudio. Pero en verdad exactamente. la respuesta oficial es que yo en el año 2015 estaba por una beca, me fui a investigar a la Universidad de Harvard y al MIT. Y como le pasa a mucha gente que va por mucho tiempo a vivir a otro lugar, empecé a descubrir olores, no olores que no conocía, ¿no? Como el olor de la canela, pero en la cultura norteamericana, muchos sabrán, la canela es omnipresente. Entonces me hice la pregunta, que en verdad el libro es eso, es una gran pregunta por el olor. ¿Por qué existe esta dictadura de la canela y qué hay detrás de ese olor, ¿no? ¿Qué fuiste a estudiar a Estados Unidos, a Harvard? Es una beca, es un programa, yo soy periodista de ciencia desde hace unos 20 años, es una beca del MIT que se llama Night Science Journalism Program, que elige a 10 periodistas de ciencia por año. Yo fui el representante de América Latina Qué y bien. tenía que tener un proyecto de investigación. Yo también estudio mucho lo que es la historia de la ciencia ficción. Y uno de los proyectos, tuve varios proyectos, pero este es uno, que lo que me pasaba es lo que acabas de decir. Cada vez que yo le contaba a alguien que estaba estudiando la historia de los olores, primero no me entendía muy bien qué estaba haciendo, ¿no? Y diciendo, este pibe, este argentino, Qué, qué cosa loca está haciendo. claro. Pero después, ¿sabes qué? Yo descubría en la mirada de la gente que cada persona tiene una historia personal con el olor. Hay algún olor que te cruza, que te conecta con tus seres queridos, que te despierta la memoria, ¿no? Ese efecto prustiano. Entonces, cada persona tiene una historia con el olor y yo tenía ese universo de historias enfrente de mi nariz que no había sido explorado, ¿no? Esa cosa de tener un continente que muy pocos han estudiado, ¿no? Entonces me dediqué a explorar ese continente. ¿Y cómo? Porque es una investigación tremenda la que has hecho. Está la Muchas historia gracias. de los olores desde el Big Bang. Empezás y vas hasta el futuro, imaginar los olores del futuro. Un Pasás poco por todo. ambicioso. Es muy ambicioso, pero es un trabajo tremendo el que has hecho. ¿Y cómo se Sí, investiga? Si empezás a buscar, hay bibliografía, evidentemente, para encontrar qué olores había, qué sé yo, en la Edad Media, en el Renacimiento, en el Imperio Romano. sí, fíjate que a diferencia de lo que ocurre con la paleontología, donde los dinosaurios dejaron fósiles, ¿no? Dejaron sus huesos, los olores no se fosilizan, los olores es lo más presente, ¿no? Sin embargo, uno puede encontrar en el registro histórico, tratados médicos, jeroglíficos incluso, referencias al olor. El tema es como yo digo en el libro, en la historia, en la historiografía, los olores, aromas, tantos olores agradables como desagradables, han sido dejados de lado, ¿no? Tenemos una relación desodorizada con el pasado. No que no hayan existido o que nadie lo haya pensado, pero es como si fuesen personajes de fondo, personajes no protagónicos, ¿no? Y lo que yo hago es, de alguna Ponerlo. manera, los pongo en el centro. Es como que antropomorfizase a los olores y el protagonista es el protagonista de este texto, ¿no? Es como si fuese una biografía del olor que es un protagonista siempre olvidado. Ahora vos decís que el olor es un tema más que nada cultural, que decimos buen olor o mal olor, pero ¿por qué es bueno o malo determinado olor? Sí, sí, fíjate que cuando uno dice hay olor, ya tiene una carga negativa, ¿no? Dice, está en Claro, un ambiente, dice, ya lo ve como algo negativo. claro. Lo que uno puede encontrar a partir del estudio, no solo actual, ¿no? Sino también del pasado, es que nuestra sensibilidad olfativa va cambiando con el tiempo. La manera en que olemos ahora no es la misma que se ha olido en otras épocas. Es decir, existe una diversidad olfativa. Vos decís ¿Por qué? porque no Porque lo si bien, soportaríamos. Por ejemplo, vos claro, contás existe los una manera. olores de la Argentina, de Buenos Aires, colonial, o del Palacio de Versalles. No soportaríamos hoy esos olores.
fíjate que cada época tiene una tolerancia olfativa distinta. Claro. O sea, primero lo que una cultura determina que es un buen o un mal olor. Si bien existen olores biológicamente que estamos atravesados, que lo distinguimos como olores horrendos, ¿no? Ya sea, no sé, carne en descomposición, olores de la muerte, que son los olores biológicos que nuestro cuerpo Claro. detecta como malos olores para correr, para no consumir esa comida en descomposición. Cada cultura desde chico nos va introduciendo qué es un mal olor, ¿no? Por ejemplo, es muy interesante, si vos comparás la sociedad china con la sociedad occidental, hay olores que para nosotros son agradables, como el olor a auto nuevo, y el olor de auto nuevo para la sociedad china es un olor despreciable. Entonces lo mismo se puede decir con el pasado, ¿no? ¿Cómo Que es hay eso? olores. ¿Por qué despreciable? ¿Con qué lo relacionan? Sí, es algo que la sociedad, son distintos mecanismos que hacen que una sociedad determine que un olor es agradable y otro no. Es como también pensar, en verdad, por ejemplo, no todas las personas olemos de la misma manera. Vos sabés que las mujeres tienen una mayor capacidad de detección de los olores que los hombres. Ah, Por sí. ejemplo, las mujeres embarazadas huelen mucho más, así como también nuestro olfato va cambiando con nuestra edad, ¿no? O sea, a cierta edad tenemos un pico que es entre los 30 y 40 y nuestro olfato va decayendo con la edad, Como todo, como todo. como la vista, como tantas cosas. Claro, hay un pico olfativo, decís. Si nosotros Sí, pero analizamos... Sí, decime. Pero lo interesante es eso de la diversidad, ¿no? La diversidad olfativa, que hay un mundo que no todas las personas olemos y nos conectamos con el mundo de la misma manera. Seguro. Sí, vos analizás tantas épocas acá en el libro que dan ganas de charlar porque es interesantísimo todo. Pero si querés elegir una para desarrollar brevemente, ¿cuál elegirías? Para contarnos A un mí me, poco a nosotros. a mí me fascina, hay un encuentro que es un encuentro para mí que marcó las civilizaciones, que es el encuentro entre Moctezuma y Hernán Ah, Cortés, sí. ¿no? Sí, ponernos en esa situación de un imperio como el imperio mexica o azteca, de millones de habitantes, y de repente ver a lo lejos algo que sus ojos no creían, que primero pensaron que eran montañas en movimiento, ¿no? Cuando vieron los barcos de estos 500 españoles. Fíjate que esa escena de la historia, tantas veces, quizá para muchos estudiada y que está muy relatada, es lo más cercano que tenemos nosotros a un encuentro con una civilización extraterrestre. O Ah, sea, imagínate, claro. fue un encuentro de culturas, pero también es un encuentro de culturas olfativas distintas. O sea, fíjate que estos 500 hombres, estos 500 españoles que no se bañaban hace meses, o que incluso la cultura española de entonces veía el baño como algo negativo, se encuentra con una cultura que es todo lo contrario. La cultura azteca es una cultura muy higiénica, con muchos hábitos de limpieza. Quizá nosotros, casi siempre al presente, tendemos a ver el pasado de una manera, pensamos que son bárbaros, ¿no? Es ese el pecado de la historia, de ver todo a partir de nuestros criterios. Pero lo interesante de ese encuentro, y hay relatos de esto, es cómo Moctezuma huele a Cortés, huele otra cultura, la cultura que lo viene a invadir. Y lo interesante, que es una de las grandes preguntas todavía sin resolver, es cómo un imperio de millones de habitantes sucumbió ante estos 500 hombres, ¿no? Además de que les trajeron las enfermedades. Es que primero los mexicas, los aztecas, pensaban que los españoles eran dioses. No, Eran hombres pálidos que venían con animales que nunca habían visto. claro. Pero esta imagen empezó a romperse cuando los olieron. ¿Por qué? Porque los mexicas, como todas las civilizaciones, concebían a sus dioses como seres fragantes. Entonces, fíjate, es interesante también cuando uno piensa en el pasado, tener también esa imaginación olfativa, ¿no? Que quizás no nos enseñan a pensar en términos olfativos, ¿no? Obviamente. Pensamos sin olores, pensamos esa Buenos Aires colonial sin olores, cuando hay muchos registros que cuentan que Buenos Aires era una ciudad totalmente pestilente. ¿Qué pasa con, también hablas de la historia de los perfumes, ¿no? Los perfumes están conectados con lo sagrado. En Sí, Egipto, por ejemplo. ahora los perfumes son productos suntuosos, pero en todas las religiones el perfume es central para el diálogo con la divinidad. Tanto en Egipto, en el origen del cristianismo, el judaísmo, el incienso, ese olor a iglesia, Sí. básicamente es un contacto con la divinidad que, fíjate, tanto en la cultura egipcia como con el cristianismo, los dioses son dioses fragantes. Y ese humo,
del incienso que se eleva es la manera de conectarse con lo divino, ¿no? También pensar cómo la cultura desarrolló esta imagen del infierno como un lugar pestilente, ¿no? Cómo se construye, ¿no? El infierno también en términos sensoriales. Entonces Claro. es interesante este proceso de desnaturalizar los olores. Cada olor que nos encontramos en nuestras casas, en las calles, la comida que comemos, hacernos la pregunta, ¿no? De ¿qué es este olor? ¿Cómo era este olor en otra civilización? ¿De dónde viene este olor? Hablabas también en el libro, refiriéndome siempre al perfume, para tapar olores. Claro. En Sí, las fíjate cortes que francesas, ¿no? Por Versalles ejemplo. es el ejemplo clásico Claro. de Versalles, de un lugar con muy pocos inodoros, por así decirlo, ¿no? Pero lo interesante Versalles. del, Claro, porque claro, del uno estudio, conoce, va, pasa, y no se imagina ese tipo de cosas. Uno ve todo el lujo, pero la realidad era esta también. claro, vos sabés que una de las figuras claves de este estudio de los olores, de las sensibilidades del pasado, fue es un historiador francés, porque sigue vivo, que se llama Alain Corbin, que fue él quien en los 80 empezó a concebir, a estudiar las sensibilidades del pasado. Pero vos sabés que este escritor francés, que quizá en Argentina no es tan conocido, fue el que influyó en Patrick Süskind Claro. para desarrollar el libro El perfume, que muchos habrán leído, Ese que también libro era una película. es de los 80, ¿no es cierto? El perfume de Patrick Süskind. En ese momento fue un bestseller absoluto ese libro. Después no se escuchó hablar más ni de Süskind ni del perfume, ¿no? Fue un Claro, pero momento. fíjate que es un personaje, Patrick Süskind, que no da entrevistas, ¿no? Ajá. Como Salinger de alguna manera, es el Salinger alemán, Eh, pero su libro, de una manera que yo siempre recomiendo, que a mí me tocó cuando yo lo leí en el secundario, te permite concebir el pasado, esta dimensión que te decía, esta dimensión de lo sensible, no solo el olfato, sino lo táctil, que quizá nunca la concebimos, ¿no? Entonces lo interesante es concebir la realidad, concebir la literatura incluso. La literatura está llena de referencias olfativas, pero nuestro canon occidental, donde la mirada es tan central en Occidente, ha dejado de lado, ¿no? claro. Entonces uno puede descubrir autores como Émile Zola, Gustave Flaubert, no sé, Baudelaire, autores como Esteban Echeverría incluso, o Cortázar también, con muchas referencias olfativas. Borges también tiene muchas referencias olfativas, que como te decía, por una cuestión de que Occidente ha corrido de lado al olfato como medio de conocimiento del mundo, es como si fuese algo menor, ¿no? Y Claro. todos sabemos los efectos que tienen en nuestra psicología un olor, ¿no? El olor del café de la mañana, el olor de un ser querido, ¿no? Entonces, lo que busqué con el libro es poner en primer plano esta dimensión de la realidad tantas veces olvidada. Seguro. Y a veces con consecuencias muy grandes, porque por ejemplo vos hablás con esto de que el olor puede ser también una construcción cultural que puede fomentar el racismo, puede llevar al racismo, ¿no es cierto? Sí, fíjate cómo eso es muy interesante. Esto se ve mucho en la película ganadora del Oscar del año pasado, la película Parasite de Corea del Sur. Ah, Y también, claro. y también se ve porque Específicamente lo nombran. Dice el olor de esta exactamente, es persona. de dos Sí. familias, una familia rica, una familia pobre, donde la familia rica distingue a la familia pobre a partir del olor. Pero lo interesante es que te decía que además el olor para nosotros solemos concebirlos en términos de olor rico, olor feo, pero tiene una carga moral. Fíjate que en el discurso nazi hay mucha referencia al olor del judío. Y esta es una construcción cultural que también se puede encontrar con el olor del negro, el olor del inmigrante, el olor del refugiado, que son construcciones culturales de que hace un grupo social dominante para segregar al otro. Claro, Y pues se también, podría ver la inversa, el olor del dominador, digamos, del rubio, claro, ¿no? pero fíjate que los que huelen mal siempre son los otros Claro, en el pues, desde dónde se discurso. construye, claro. Y es que construye sobre todo para segregar, incluso para legitimizar la aniquilación. O sea, el concepto del olor del judío, un concepto que se metió en el imaginario público durante muchas décadas, incluso en la Argentina, por ejemplo, se hablaba de catinga como el olor a afrodescendiente, como una carga negativa. Ahora también se habla del olor del pobre, ¿no? El olor del choripán, por ejemplo, el olor de la mandarina para relacionarlo con personas de origen boliviano. O sea, cada olor tiene dimensiones políticas, tiene dimensiones morales. Entonces, quizá no lo vemos a primera vista, pero también es interesante Sí. pensar, es como te decía, pensar el olor
más allá de que me gusta o no me gusta. Bueno, con tu libro has introducido un tema importantísimo, ¿no? Tomar lo central desde el olor, poner el ojo ahí, en el olor. No estamos nada Sí, acostumbrados, es verdad. más allá del olor, lo que a mí me interesa que quede con el libro, primero que queden las conversaciones, ¿no? Vos sabés que la sociabilidad de un libro es cuando se conversa de un libro, y también Exactamente. hacernos la pregunta por nosotros mismos, ¿cuáles son los olores que me marcan a mí? ¿Cuáles son los olores de mi biografía? ¿Qué olores me conectan con mi comunidad, con mi país? ¿Cuáles son los olores propios, como si fuese un patrimonio cultural del país? ¿Cuáles son los olores de la argentinidad? ¿Cuáles son Exactamente. los olores del siglo XX? ¿No? Que Eh, quizá en el siglo XXIV pensemos en este momento, este presente, y claro. digamos, ¿cuáles eran los olores de esa época? Te agradezco mucho, Federico. No, gracias a Interesantísimo el libro, ustedes. lo recomendamos. Este libro salió el año pasado, salió antes de la A fines de pandemia, diciembre. a fines de diciembre del año pasado. Sí, todavía no habíamos tenido oportunidad de traerte al programa. Me alegro que hayas estado acá. No, gracias a ustedes. Felicitaciones.